Bienvenidos jóvenes estudiantes a una nueva semana que vamos a empezar con lo que es el curso de literatura. Les saluda el profesor Gustavo García Cabeza. En este curso de literatura, en esta semana, vamos a desarrollar lo que son las escuelas literarias. Ustedes me dirán por qué estudiar las escuelas literarias. El propósito de ello es que ustedes vayan reconociendo cómo aparecieron las escuelas literarias al transcurrir el tiempo. Y esto se basa en lo que es la antigüedad, donde aparecieron las primeras obras literarias, ¿no? Donde que enseñaban lo que son disciplinas, formas artísticas, y especialmente lo que es la ética en lo que es en lo que son las obras literarias. Es por ello que estas escuelas literarias se basa en lo que es la antigüedad. No solamente en el mundo clásico que aparecieron las obras de lo que es la Ilíada y Odisea, sino se basa a las primeras civilizaciones que se crearon en el mundo, ¿no? Que donde pues, nos dejaron legados en forma oral, que son obras literarias. ¿Ya? Entonces, si hablamos de las escuelas literarias, vamos a hablar un poco de la literatura, ¿no? Que es una disciplina artística más y por tanto sometida a las variaciones estéticas, ¿no? E ideológicas de las demás artes. A veces en concomitancia estrecha con ella, ya está estrechamente con la historia. La literatura estrechamente con la historia. Voy a considerar en este artículo las principales escuelas literarias y movimientos asociados que han ido decatándose ya a lo largo de esos siglos, ya. Vamos a ver cada una de ellas. Vamos a ver. Entonces, las escuelas literarias son tendencias estéticas que se imponen en un determinado momento y lugar aceptados por los autores y el público en general como los movimientos estilísticos, ¿no? E ideológicos predominantes en una época concreta. Entonces vamos a empezar con lo que son estas escuelas literarias. Pensámoslo con la primera, con lo que es la antigüedad, que también es conocido como clásica, ¿no? Que apareció a partir del siglo V antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, ¿ya? Que muchos hablan de la antigüedad con lo que es el mundo clásico de las obras de greco-romana, ¿no? O sea, de Grecia y Roma, ¿no? Que tiene como referente las obras clásicas de esa cultura que buscaba una adecuación ideal entre forma y fondo. Normalmente acá se van los personajes sobrenaturales, ¿no? Que aparecen dioses, semidioses, aparecen lo que son monstruos, aparecen sirena, aparecen cíclope, ¿no? Y cada uno de ellos se basa en lo que es la mitología. Los autores que resaltan en esta escuela literaria va a ser lo que es el autor Homero, de la Ilíada y la Odisea. Sófocles es uno de los grandes dramaturgos que aparecieron en ese entonces, que es con su obra Edipo Rey, y Virgilio, que hace la Eneida, que es una imitación de la Ilíada y la Odisea. Entonces, esto se ve en lo que es la antigüedad. Pasamos a la siguiente, que es medieval, ¿no? Escuela medieval, que habla sobre la literatura medieval. Acá en esta escuela literaria normalmente vemos lo que son a los caballeros, ¿no? Que luchan por un ideal. Por eso se dice que existen hasta el año 1453 con la caída de Constantinopla, Bizancio o hoy Estambul. Se caracteriza todo el periodo por la enorme influencia de las iglesias cristianas, ¿no? Que influyeron lógicamente en las producciones artísticas, en la literatura en particular. Es cierto, en esta época lo que es la religión cumplió un papel fundamental, ¿no? Pero también aparecieron los juglares en este tiempo. Estos juglares eran poetas errantes que llevaban información de ciudad en ciudad. Es de ello que recogemos lo que son algunas obras medievales que hasta hoy en día lo estudiamos. Es por eso que en España a estos poetas le decían juglar. Y es por eso que también se dividió por mester, que fue el mester de juglaría y el mester de clerecía. El que más sobresalió en ese entonces fue lo que es la expresión oral que lo hizo el mester de juglaría. Las obras más resaltantes que aparecieron en este entonces fue el Cantar de Miñosí, que nos habla sobre lo que es de Rodríguez y el Vivar. También tenemos el Cantar de Rolando y el Cantar de los Nibelungos. Otra escuelita. El renacentismo, ¿ya? El renacimiento, como dicen. En este sí, esto aparece en el siglo XVI, ya normalmente se va a lo que es un cambio, ya no de lo que es
caballeros, sino buscan una forma diferente en lo que es la expresión literaria y en la escultura, ¿no? Y en sus creaciones. Su precedente ya se encuentra en los 2 siglos anteriores, ¿no? Periodo conocido como el primer Renacimiento. Este es el primer Renacimiento. En literatura se introducen nuevas formas y géneros, como la novela, ¿ya? Dentro de las distintas escuelas literarias consideradas quizás en la que prefigura en el mundo moderno. Normalmente acá también es conocido como el siglo de oro, ¿no? Porque fueron los movimientos que aparecieron en ese entonces, grandes obras, especialmente las novelas. Como tenemos, por ejemplo, la obra de La Salida de Torme, es una obra anónima española que no se sabe quién la escribió. Muchos creen que lo hizo el mismo personaje de la obra. También tenemos de Juan Buscán, ¿ya? También tenemos de García de la Vega y de Fray Luis de León. En este periodo renacentista se dividió por lo que son las novelas y la forma lírica, que fueron expresiones literarias hechas en versos, ya que pareció lo que son coplas, odas normalmente. Barroca, o también conocida como barroco. Este también va a una continuación del Renacimiento. Muy distinto que lo que es el Renacimiento, esto se ve lo que es la exageración en sus construcciones. El barroco mayormente se basa en exageración, algo llamativo en lo que son las creaciones artísticas y construcciones. Es por ello que también se basa en la literatura en algo exagerado, ¿no? Adecuadamente. Por eso los movimientos y las escuelas literarias en incontables ocasiones han surgido como una reacción a la tradición inmediatamente anterior. Y esto es justamente lo que sucedió con el barroco, ¿no? Sucedió automáticamente con lo que apareció este movimiento y se mezcló la literatura con lo que veía, ¿no? Exagerar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos de Góngora, al autor Góngora, con Soledades, Lope de Vega con su teatro y Quevedo con el Buscón. Nos parece lo que es el neoclasicismo, también conocido como la Ilustración. Muy diferente que las otras escuelas, esta escuela bebió más humanismo, ¿no? Y es conocido como el siglo de las luces, porque ven lo que es el perfeccionamiento y van buscando nuevas cosas, ¿no? Van apareciendo lo que son nuevos inventos, el avance tecnológico, los grandes enciclopedistas. Por eso aparece la Ilustración. De nuevo asistimos a una onda de choque frente a las escuelas literarias anteriores, ¿no? Especialmente una reacción contra el barroco. Siempre cada escuela literaria va naciendo en contra de lo que va sucediendo, lo va sucediendo. Entonces, normalmente, ¿qué sucede? Lo va reemplazando, dejando de lado lo que pasó anteriormente. Es por eso que los grandes literatos dejaron lo que son algunas obras referidas a en este tiempo, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Racine, que nos dejó lo que es la obra Andrómaca, tenemos a Molière, ¿no? Que nos dejó la obra Tartufo, a Fernández de Moratín, que nos dejó lo que es el Cid de las Finas. Tenemos también el romanticismo, más conocido como romántica. Esta escuela literaria es una escuela muy pasajera, efímera, ¿no? Que se va en el momento, ¿no? Se va mucho al sentimiento y especialmente el sentimiento patriótico, porque en este entonces ya estaban las revoluciones en lo que son los países para independizarse, dejar de estar gobernados, ¿no? Cada movimiento literario que aparecía se iba extendiendo por distintas partes de los países y del mundo. Este romanticismo es una violenta reacción y oposición frontal a los principios de los neoclasicismos, ¿no? Dentro de las escuelas literarias, el romanticismo es de las más importantes, pues que su influjo llega hasta la actualidad, más allá del periodo concreto considerado. Ten en cuenta que este movimiento nace en lo que es en Alemania, ¿ya? Pero también se extiende, se da ese comienzo en lo que es en Inglaterra. Pero darse cuenta que en Francia comienza la revolución, ¿no? Comienzan los caudillos para poder liberarse de los dominios que tenían en ese entonces. Es por eso que muchos de los escritores dejaron un legado esenciado en las consecuencias que iban pasando en ese entonces, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, al autor alemán Guter, ¿no? Con su obra Werther o Fausto. Tenemos también al autor lo que es Erich Heinrich con su poesía, al autor
Víctor Hugo con Los Miserables y Alejandro Dumas con Los Tres Mosqueteros, ¿no? Que son autores franceses. Entramos al realismo y también parece un movimiento que es naturalista, ¿no? Estas escuelitas normalmente son, en el mismo tiempo aparecen, ¿no? Pero este realismo dejó de lado y nace también en contra del romanticismo porque ven los personajes o las consecuencias que van viviendo la gente del campo o de las ciudades, ¿no? Este realismo, otra vez en la historia de las escuelas literarias, tiene una nueva reacción y oposición al movimiento literario precedente, que fue el romanticismo, ¿no? Debido en parte a las profundas transformaciones que provocó la revolución industrial. Creció la desigualdad, la pobreza y las tensiones sociales, ¿no? Y los escritores se apegaron a estas consecuencias que sucedieron en ese entonces. Y de ahí dejaron lo que es un legado, como ustedes ven acá una obra que se llama Marianela, del autor español Benito Pérez Galdós. En esta obra Marianela ven lo que es la belleza interior de una joven, ¿no? Que era toda desgreñida, ¿no? Escuálida, ¿no? Que se había enamorado de un joven que cuidaba, normalmente que estaba ciego. Es una obra muy bonita que pueden leer. Por eso tenemos también los autores, ¿no? Eh, que aparecen en esa época, que son de Balzac, como Eugenia Grandet, Gustavo Flaubert, como Madame Bovary, Stendhal, ¿ya? Francés, con El Rojo y Negro, Dostoyevsky, con Crimen y Castigo. Ten en cuenta que este realismo se inicia en Francia, ¿ya? En Francia, en el siglo normalmente XIX. El naturalismo. Este naturalismo fue una de las escuelas literarias más breve que ha dado la historia de la literatura. En principio fue una prolongación del realismo, pero con rasgos sumamente exagerados, ¿no? El máximo representante fue el francés Émile Zola, con su obra Nana, que nos ve lo que es la consecuencia de un personaje que trabajaba en lo que es como bailarina en un teatro, ¿ya? Nana. Seguimos con el siglo XX. El siglo XX fue un siglo normalmente que aparece en lo que son las dos guerras mundiales, ¿no? Normalmente, que fue lo que es la Primera y Segunda Guerra Mundial, que hubo conflictos. En esta etapa aparecen lo que son movimientos como el modernismo, el vanguardismo, el simbolismo, el postvanguardismo, normalmente. ¿Por qué? Aparece un movimiento de transición adecuadamente para poder dejar un legado de olvido de las consecuencias que iban pasando por la guerra mundial y las consecuencias de disputa entre países. Es por ello que el modernismo es un movimiento que es netamente latinoamericano, es cierto con influencia italiana, francesa y española. Fue un movimiento literario español e hispanoamericano, emparentando con el parnasianismo y el simbolismo, que estos dos movimientos fueron de origen francés, donde que los autores Baudelaire, Delaine y Mallarmé crearon lo que son unas consecuencias adecuadas, que en algunos momentos se dice que fueron unos poetas malditos porque tenían su propia creación literaria en la poesía. Normalmente el modernismo nace con lo que es poder buscar lo que es la belleza en la escritura, ¿no? Es por ello que su símbolo adecuado es el cisne, porque busca la belleza, la estética adecuada en la creación poética. Los autores y obras más resaltantes de esta época modernista, ¿quiénes fue? Fue Baudelaire, con las obras Las Flores del Mal, Rimbaud, Iluminaciones y Rubén Darío con su Azul. El máximo exponente del modernismo latinoamericano es Rubén Darío, da inicio a este movimiento literario. En cambio, el vanguardismo, que comienza en la primera mitad del siglo XX, este vanguardismo se enrola a las consecuencias que pasaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial para poder dejar legados que las consecuencias que estaban sucediendo en Europa en esa época. Es por ello, entre las diversas escuelas literarias existentes a principios del siglo XX, más bien a partir del fin de la Primera Guerra Mundial, hemos agrupado bajo el epígrafe de vanguardismo. O sea, las consecuencias en la vanguardia, como hoy en día vamos a la vanguardia con lo que es la tecnología, ¿no? A toda una serie de movimientos que perseguían terminar radicalmente con el pasado o obsesionado con la constante búsqueda de la originalidad.
Tenemos los representantes como quienes tenemos acá a James Joyce, ¿no? Con Ulises, Virginia Woolf con Las Olas, William Faulkner con El ruido y la furia. Y también va a aparecer lo que es lo que es el siglo XXI con los nuevos autores que van apareciendo, ¿no? Vargas Llosa, Arguedas, tenemos lo que es a Vallejo, Erauz y entre otros. Entonces chicos, revisen el videito, nos estamos viendo en clase. Cuídense.